Se propone la aprobación del acta número 2/2016 de la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 25 de febrero del 2016. ¿Alguna cuestión con el acta del anterior pleno? Ana. Bakarrik puntutxo bat azken puntuan txataren azken orrialdean guk aldetzen dugunean eta zaten dugunean alkateari interesatu moduan izatea beti batzak guztietan eta hori alkateak erantzuten dugu eta jartzen duena da yo no me voy a poner a dar ninguna información al respecto, eta da a oponer. Eta zugate bat izari. Vale. Bigarren puntua, creación de cuentas de las resoluciones de alcaldía y delegadas de área dictadas desde el día 19 de febrero al 18 de marzo del presente año. ¿Alguna cuestión, Ana? Bai, esan ditugu dekreto batzuen kopiak erri, horren kontuak eta orduan eskatzen ditugu dekreto batzuen kopiak. Bata da, 349 horretan nabaroari lizentzia ematen zaioa Antxotere kalea garajeak ikintzeko eta nire nuke bai kopia eta informazioa batzordean ematen bada, ondo nahiko. Eta bebai nabaroari buruz, 356an nabaroari ere Antxotere kalean Bilbao eta Ziko etxe-bizitzentzako lehenengo okupazioaren lizentzia ematen zaioa. Bebai kopia eta informazioa batzordean ematen bada, nahiko bebai. Gero badago beste bat, ez dakikula zer den, 389 honetan, dekretu honetan 263 dekretua bertan bera ikusten duzue, eta hori da kirol ekintzen zerbitzuaren kontratazioa zena. Ez dakigu zer den eta informazioa nahi dugu horri buruz. Gero bebai, 208 horretan esan behar dugu gure desadostasun osoa dekretu honekin, umeen eta nagusien gunean mantenimenduan ematen zaiola lugarreri 16.500 eurogatik. Pentsatzen dugu horako obrak eta horako entrepresa hori nora zaintzenen dela, entrepresa hori eta horako lanak egitekotan, brigadak egin beharko zuela eta brigadak egin behar dena edo hori da pentsatzen duguna da indartzea horako gauzak aldizateko. Eta gero amentzeko, badaudet bost dekreto, dekreto hogetan dira, 303, 301, 357, 477 eta 472 garrena, eta dekretu honetan hainbat fakturaren ordainketa egiten dela. Kontua da, ordainketa guzti horietan, dekretuaren dira 850.000 euro, dena osona, guztira denak gehituta. Orduan, eskatzen duguna da, horrego ogasunaren batzordean, horren informazioan edugula eta kantitate handiak diren abatez ere, zartaz diren edo fakturaren kopiak edo betzak informazioa horri buruz. Eskerrik asko, de todas formas no hay que esperar a que premia, si necesitáis algún decreto. Pues se nos dará toda la información, y seguramente que ese último decreto que has hecho será alguna relación de pagos. Y luego, en el punto A, se propone la modificación de la ordenanza reguladora de la administración electrónica aprobada por parte de este ayuntamiento a fin de modificar la dirección electrónica, que será www.erandio.eus/erandio. Gaur osoko bilkura honetara ekartzen dugun irizpena aldaketa tekniko bat baino gehiago da. Egokitzapen honek gaur egun bilatzaileen behar berriei erantzuna ematen die. Administrazio moduan, internetaren gizarte global honetan, .es domenioak munduak kokatzen gaitu, leku egokia. Gure ingurune hurbilarekin harremana handiagoa izanik. Kalitatezko domenio bat da, eta horregatik bere erabilera gero eta zabalagoa ezaten ari da esparru desberdinetan. Politikan, kulturan, komunikabideetan eta abar.
Baina bestatetik, .es domenioa oso importantea da interneten euskararen erabilera zabaltzeko, sustatzeko eta bide hauetan bere normalizazioa bermatzeko. Beraz, aldaketa honek, euskarekiko gure konpromisoa berresteko balio dezala, besteak beste, legislatura honetan zabaldu dituko udalsare sozialetan bere erabilera bultzatuz. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Ribe. Es un punto que se llevó a comisión, que se dictaminó. Pasamos a votar. Baiezkoa. Pues por unanimidad se aprueba el punto. En punto A, se propone la aprobación del convenio de colaboración entre la Asociación Vasca de Agencias de Desarrollo Garapen y el Ayuntamiento de Oviedo para el desarrollo del programa operativo FSE 2014-2020 Asilae. Bueno, osoko bilkurako laugarren puntu honetan bi alde kontutan izan behar ditugu. Alde batetik Asilan programa eta bestetik garapenekin sinatuko den hitzarmena. Asilan, langabezi egoeran dauden eta ikasten ari ez diren 20-25 urte bitarteko FP2 baino gehiago konstitula duten gazteentzat zuzendutako proiektua laneratzen laguntzeko helburua baitan hartzen duen ekintzen ibilbide osatu bada. Proiektu honek enpresen premia errealen identifikazioa du oinarri eta horien arabera pertsona kualifikatu batzuk hautatu eta baliabideak eta prestakuntza jasoko dituzte. Enpresa proiektuarekin motibatuta eta implikatuta egongo den talde batean sartzeko beharrezkoak direnak. Horretarako, metodologia berritzailea dakar, gaitasun pertsonalen eta enpresa proiektuaren araberako ibilbide pertsonalizatu batekin. Hautagai guztien artean, aukeraketa prozesu bat egin da, kurrikulumak aztertuz eta gainditzen dutenek proiektuan parte hartuko dute. Aktibatu fasean, prestakuntza saioak egingo dituzte gaitasun pertsonalak eta profesionalak eskuratzeko. Kokatu, lanekin eta talentu iesa faseetan, herriko enpresetan txertatuko dira, alba da, praktikak eginez edo proiektua garatuz, prestakuntza espezializatua jasotzeko. Bi deialdi egingo ditugu aurten, martxotik aurrera eta uztailetik aurrera. Orain arte, 56 neska mutilak apuntatu dira. Lehenengo fasean 22 eta bigarrenean 24 parte hartuko dutenak. Garapen elkarteak eta eskualde garapenerako 20 agentziaz osatutako sare batek kudeatzen dute Asilan proiektua. Eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako gazteek eta enpresek planteatzen dituzte eskariei erantzuteko sarea eskaintzen dute. Garapen elkarte profesional bat da, Euskadiko toki erakundeek eratutako garapen agentziak biltzen dituena. Eta agentzia horiekin batera adibide daukago erandio garapen ekonomikoa sustatzeko eginkizunak duena. Hitzarmenari arreta jarriz, garapen eta erandioko udalaren artekoaren sedea da, alde sinatzaileen arteko lankidetzarako tresnak ematea, Asilan proiektuan proposatutako ekintzak gauza ditzaten. Hitzarmen hau indarrean egongo da sinatzen den unetik 2023ko abenduaren 31 bitartean. 4 urteetan programa implementatzearen konpromisoarekin, gure kasuan 2016 eta 2020 urte bitartean. Alde ekonomikoari dagokionez, erandioko udalari 318.827,48 euroko aurrekontua dagokio, eta horietatik 199.413,94 euro finantzatuko du Europako gizarte funtsak, hau da, eureko 50. Bukatzeko, pasadan martxoaren 15ean enplegu batzordeko bozkaren emaitzak hurrengoak izan ziren. PSOE, Ganemos, PP eta Euskal Alderdi Jeltzaleak baiezkoa eta EH Bilduren abstentzioa. Eskerrik asko, Bukiñe. ¿Alguna cuestión con...? Vale. Eta batzordean esan genuen modua zalantza batzordetxoko hitzarmen honek da programa meki. Eta esantuko gara sartzen. Enplegurako orientazioen programaren alde gaude, bai, hori zalantzarik, ez, baina ez edozein urrutan. Presto den entre enpresetan hilabete batzuek praktikak jasotzen dira.
Enpresa hauetan, proiektuak aurkeztu ere eta aurrera eramatea planteatzen da akordio honetan. Biak doanik, inolako ordainsaririk gabe. Horako iturak egia da, gero eta arruntakoa direla, udaletxe honetan ere, baditugu praktikak egiten dituztenak eta egiten dituztenak doanik, hori badakigu. Eta ez gaude berez praktiken kontra. Praktikak benetan formakuntzarako bideratuta daude. Horretarako, beti egon behar da pertsona bat titularra, egon behar da praktikak egiten duenarekin. Momenturo. Eta hitzarmen honetako pentsatzen dugu hori ez dagoela oso ondo zehaztuta. Eta beraz, pentsatzen dugu arriskua dagoela udaletxe honetan ikusi dugun moduan bebai, behin gehiagotan, lanpostuaren titularra ez dagoenean, aurki hori praktikak egiten dutenak betetzen dutena. Eta horren alde ez gaude. Osea, lanpostua betetzen bada, kobratu ere egin behar dela. Beraz, eskatzen dezuegu, programa hau aurrera eramaten baduzu eta eramango duzuen, ziurtatzea benetan praktika direla, formakuntzarako bideratuta daudela. Eta ez debaldeko enplegu bilakatzea. Eta zentzu horretan estimituko gara. Ez enplegu programaren kontra gaudelako, baina arrisku hori oso ondo zehaztuta ez dagoelako. Hori bakarrik esan, gure aldetik guzti hori bebai kontutan izango dugula, baina enpresetan, zuk diozun moduan, tutore bat izango dutela, hola, enmarkatzen du hitzarmena, baizik eta programa, eta gero beste aldetik 2014tik aurrera, oarsoaldean jarri zen programa martxan, Euneko 85arekin, Euneko 85 izan zen kontratazioen portzentaia, oza, portzentaio saltua, eta gainera, herri hauetan, zeundeten gobernuan. Beraz, zeuek ere jakingo duzuen, zenan antolatu den programa hau, oarsoaldean, Errenterian, Lezo, Pasaian eta Oiartzunen jarri zelako martxan lehenik. Ez bakarrik azpimarratzea, programa honen kontra ez gaudela, praktikan kontra ez gaudela, baina mesedez ziurtatu tutoria bai agertzen direla, baina batez ere lehenengo fasea formakuntzaren nahi. Horretan eta ez gero entrepresetan ja praktikak egiten dutenean, hain ondo markatuta ez dago. Aurrekoan bai dagoela markatuta oso formakuntzaren prozesua, dira oso urratz, eta lehenengo hiruretan bai agertzen dela, azkenetan ez dela ondo betetzen eta eskatzen duzugula bakarrik hori ziurtatzea eta orduratzea benetan praktikak izatean. Eskerrik asko, Ana. ¿Alguna otra intervención? Votaremos a favor, pero deseamos desde aquí, hoy, ahora mismo, un compromiso en una información exhaustiva, cotidiana, de todo lo que se vaya desarrollando con este programa. El sentido que ha apuntado el Chigrito es evidente. El miedo de que todos estos dineros que puedan venir de un Fondo Social Europeo se puedan perder, no utilizar, bueno, pues dices, claro, hay que utilizarlo. Ya, pero ¿cómo lo utilizamos y en qué se deriva? ¿Y en qué se puede convertir? Esos son los miedos, las cuitas con las que nos movemos. Porque nos gustaría un control exhaustivo del programa, una información a los grupos políticos diario no va a ser. En las comisiones informativas esperamos que no deje de haber en una sola comisión informativa información al respecto. Y en todo caso nos movemos en la convicción de que esta no es la vía definitiva para acabar con el paro estructural de la juventud en nuestro pueblo. Entonces, por resumir, información, seguimiento exhaustivo y pues que estas y otras ideas pueden ayudar, pero no pensamos que sean la panacea. Bueno, ni bakarrik esan, galdetu, ia zergatik komentatzen duzuen informazio hori buruz, edo diru horiei buruz, niri batzordean behintzat, batxotan, 3 ordutako batzordea izan da, beti eman dugu informazio osoa, eta
Behintzat niri harritzen nau horrelako galderak egitea. Hori alde batetik. Eta beste alde batetik zu diozun panazea hori, gu bai, badakigu hori ez dela esango. Baina programak ere martxan jarri behar ditugu. Bata edo bestean, baina programa jarri behar ditugu martxan. Bestela, langabezia bai ez dela beheratuko. Eta gero azkenik, zuk diozun guzti horri buruz, batzordean be bai, komentatuan dituzu, bueno, zuk esadeu markatu nire batzordean, baina komentatuan dituzu bai daukazuen proposamenak. Ez dituzuen galerak egiten, ez dituzuen proposamenik egiten, eta orduan be bai, erantzuteko gogoz daukagu. Kasko, Pine. Igual ez da harritzikoa, eta esan dudana da, batez ere, hemendik aurrera, erantzunak eta azapenak agertu beharko direla, eta ez hemendik atzerantz. Aurrerantz, esan dudana, ez da harritzikoa. Eta egin duguna igual aktetan agertzen da, ez dakiz erratik izaten zuen, ez dugu nahi zer egin, ezer proposatu, ezer komentatu, ez dut benetan ondo ulertzen. Aparkatuko didazu, baina proposamenik orain arte, atxetik zudiozu moduan, ez ditut eukin. Eta hemendik aurrera ere, gu informazioen baten jarraituko dugu, betiko moduan. Eskerrik asko Bukine. Botako dugu. Baiezkoa. Ezezkoa. Abstentziorik. Bosgarren puntua. Moción presentada por la portavoz del Grupo Municipal Socialistas Vascos respecto al preacuerdo suscrito por los jefes de Estado y el Gobierno de la UE con Turquía. Presentamos hoy para su consideración en pleno una moción en relación al preacuerdo suscrito por los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea con Turquía y que hace, si cabe, más angustiosa la situación de las personas que, huyendo de la guerra y de la persecución de los grupos terroristas, tratan de llegar a Europa desde Siria, que recuerdo que llevan ya 5 años en guerra, y también desde Afganistán e Irak. En Europa empezamos a conocer esta crisis humanitaria ya por agosto de 2015 y esta alcanzó a todos los niveles políticos y sociales, desde las instituciones europeas hasta los gobiernos locales. Es más, ya en septiembre de 2015, Erandio aprobó por unanimidad una declaración institucional en la que nos comprometíamos como institución y como pueblo a recibir y acoger a aquellas personas refugiadas que pudieran llegar a nuestro pueblo y declaramos Erandio como pueblo refugio. El 29 de septiembre de aquel año, de 2015, del año pasado, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una proposición no de ley para impulsar una nueva política de asilo y refugio en el que se establecían 10 puntos fundamentales, entre los que se incluía el impulso a las vías diplomáticas para actuar con determinación tanto en la Unión Europea como en la ONU para la búsqueda de la paz en los países en conflicto, el apoyo a una verdadera política integral de asilo a la Unión Europea, el refuerzo del diálogo y la cooperación con terceros países para atender de forma adecuada a los refugiados o el incremento de los fondos destinados a la acogida y a la integración de los mismos, entre otros. Pese a las resoluciones y a los acuerdos, de los exiguos 66.400 refugiados procedentes de Grecia y de la Unión Europea iba a reubicar, tan solo se han hecho efectivas 325 reubicaciones y en el caso de España solo 18. Así, la situación, lejos de mejorar, ha empeorado. Las cifras de refugiados que la ONU da hoy son escalofriantes y las imágenes que día a día vemos no pueden dejarnos impasibles. No podemos dar la espalda al sufrimiento humano que vemos en los campos de refugiados abarrotados de gente, llenos de barro, miseria y dolor. Cuando ayer, 30 de marzo, el secretario general de la ONU inauguró la reunión de alto nivel sobre la responsabilidad mundial compartida a través de las vías para la admisión de refugiados sirios, serán más de 4,5 millones de sirios los que hayan abandonado su país, huyendo de lo mismo que ha provocado las matanzas
las más cercanas en el tiempo y por todas conocidos de Bruselas, Lahore o Lahore en Pakistán. Es decir, huyendo de la violencia y el terrorismo que provoca la intolerancia, el fanatismo y el persistente deseo de algunos de hacer que todos seamos lo que ellos quieren y no lo que cada uno quiere o desea. Y empeora esta situación la Unión Europea en la firma de un principio de acuerdo con Turquía por el que se permite la deportación masiva de refugiados y refugiadas desde Grecia a Turquía, lo que es una acción intrínsecamente contraria a los convenios internacionales que ayudan a aquellas personas que han de huir de sus hogares por una persecución política o por correr riesgo sus vidas y que garantizan la protección de las personas demandantes de asilo y refugio. Hay que recordar también que el pasado 16 de marzo la Comisión Mixta para la Unión Europea del Congreso de los Diputados se opuso a este preacuerdo con una declaración unánime en la que, entre otras cosas, se exigía que los acuerdos sobre el control del flujo de refugiados hacia Grecia que se alcanzasen con Turquía contuvieran garantías del cumplimiento de la legalidad internacional y del respeto a los derechos humanos, incluidos los requisitos de la legislación europea de asilo. Dicha legislación exige, entre otros, que exista la certeza de que se respete el principio de no devolución, que las personas puedan solicitar el estatuto de refugiado y, en caso de serlo, recibir protección con arreglo a la Convención de Ginebra o con garantías equivalentes mediante el derecho interno, lo que incluye también el acceso a los derechos económicos y sociales garantizados por la Convención. La moción que presentamos hoy para su consideración en pleno sigue, pues, esta línea y refuerza la postura que ya tuvo esta corporación, como decía, en septiembre último. Esta moción, tras una introducción que se incluirá en el acta del Pleno, nos comprometemos a que el Pleno del Ayuntamiento de la Anteiglesia de Erandio muestra su rechazo al acuerdo alcanzado entre los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea con Turquía, que contempla la devolución a Turquía de todos los migrantes, incluidas las personas demandantes de asilo sirios y de cualquier otra nacionalidad que lleguen a la Unión Europea. El Pleno del Ayuntamiento de Erandio de la Anteiglesia de Erandio exige a la Unión Europea y a los Estados miembros a dar una respuesta humanitaria urgente ante la grave situación que viven las personas refugiadas, respetuosa con el derecho internacional de asilo y los derechos humanos. En este sentido, insta al Gobierno de la Unión Europea y a los Estados miembros a la retirada de cualquier acuerdo, pacto, convenio o propuesta de acción que no respete el derecho internacional de asilo o convenios internacionales sobre derechos humanos firmados por la Unión Europea. Y tercero, el Pleno del Ayuntamiento de la Anteiglesia de Erandio se suma al manifiesto Pasaje Seguro, suscrito por multitud de organizaciones sociales, sindicatos y partidos políticos de toda Europa, y en este sentido insta a la Unión Europea y a sus Estados miembros a que ordenen la creación de pasillos humanitarios y que posibiliten desde el respeto el asilo de estas personas entre los 28 Estados miembros de la Unión Europea. Además, creo que se ha presentado por el Partido Nacionalista Vasco un añadido a esta moción que también consideramos adecuado, ya que ahonda en la línea marcada de ayuda y colaboración para hacer de Europa un lugar de asilo y acogida a aquellos que huyen de la falta de derechos, de la falta de democracia y de la falta de libertad. Gracias. Horrengo paragrafoa museoari gehitzeko proposatzen dugu. Erandioko udalak dei egin nahi die erakunde arteko lan mailan parte hartzen duten ordezkari guztiei era koordinatu batean lan egiten jarraitzeko eta errefuxiatuei izaten ari diren eragozpen guztiak desagertu bezain laster baliabide posible guztiak helarazteko. Beti ere, erantzukizunez eta zuzentasunez Euskadik behin betiko eta erantzun osoa eman ahal izateko. Erakunde arteko lan mailaz aritzea garrantzizkoa ikusten dugu. 3 aldundiak, Eudel eta Bilbo, Donosti eta Gasteiz hiriak osatzen dutelako eta errefuxiatuak Euskadira heltzerakoan antolatzeko harrera protokoloa garatzeko helburuarekin sortu zelako. Gainera, lan maila hau gobernuz kanpoko erakundekin kontaktu jarraia mantentzen du koordinazio dinamika eta harrera laneko erantzunkidetasuna eurekin izateko halaber harrera protokolo bat batera definitzeko eta hasierako harrera fasean zerbitzuen erlazioa ezartzeko. Zerbitzu hauen artean, funtsezkoak diren azterketa medikoak, hasierako kokapena, mantenuko eta soinekoko oinarrizko zerbitzuak, arreta psikologikoa eta eskolatzearen beharrak ditugu. Es una moción que se trató en la comisión.
y si hay alguna intervención sobre el respecto. Rafa. Sí, hemos escuchado una posibilidad de añadir algo al texto. Entendemos de todas formas que en el orden del día lo que se va a someter a la votación en principio es la moción socialista, y si se va a hacer algún añadido, supongamos también que se haría una petición de asunción en igual sentido, separadamente. Si realmente la portavoz que ha presentado la moción acepta ese añadido, pues se votaría todo. Elena. Sí, como he dicho en la intervención primera, claro que sí, ahonda en lo mismo que en el contenido básico de la moción, por lo tanto sí. Ana. Ados zaude, esan duzuenekin, eta mozioan agertzen denekin. Egia esan da, kalifikatiboak amaitzen dira, lotza eta nazka sentitzen dugu Europar Batasunaren estatuek eta eramaten politikarekin. Zelan da posible, galdetzen dugu, hain katoliko eta demokratak eman direnak pertsona sufrimenduarekin jolaztea, eta sofa eroso batetik erabakitzea milaka pertsonak, milaka pertsonen eskubideak ez dituztela garratik ez egiteko. Eta guk pentsatzen dugu akordioa giza eskubidetik, mingarria bada politikoki be oso, edo gehiago lehendik. Zibilizazioen arteko gatazka faltsuak bultzatzen eta itartzen dituzte, guk eta besteak. Europarrak eta mendebaldeko mundua beste munduaren aurrean. Horako planteamendu faltsuak direnak. Guk ez dugu bentsat Europa hau nahi, uko egiten diogu. Gure apostua argia da, eta beste Europa bat posiblea dela pentsatzen dugu. Besoareko zarabeleak izan duen moduan, gukan gehitzen dioguna, herrien Europa, elkartasunarena, justizarena eta askatasunarena. Urrun dago pentsatzen dugu eta batez ere, gaur egon ditugu aginteriekin, gero eta urrunago. Hitza, kritikak eta horako adierazpenak gaur hemen egingo ditugunak importantea dira, garrantzitsua dira, baina nahikoak ez dira, seguru asko. Errefuxiatuak, Elenak eta goratu duen moduan, masiboki Europarantz etorri edo etortzen hasi zirenean, bai udalek eta bai tokiko instituzioak eta jendeartearen mobilizazioak lortu zuen Europar Batasunak apur bat mugitzea, konpromisoren bat hartzea. Baina mobilizazioa gelditu egin ziren, eta horrekin batera bertan bera gelditu zen Europar Batasunak lortu zuen edo egin zuen akordio hori milaka errefuxiatuak hartzeko. Ego Euskal Herriak, Elenak estatu Espainian moduan egin du, gure referentziak Euskal Herria denez, Ego Euskal Herriak 2000 errefuxiatu hartzeko bideak antolatu ziren. Eta 159 baino ez dira etorri. Eta errefuxiatu horiek Ego Euskal Herriak etorri direnak Meliratik etorri dira kasu gehienetan, ez krisiatik. Estatuek, eta zergatik hori estatuek ateak izten dituelako. Guk gora hau aldatu nahi dugu, eta horretarako pentsatzen dugu guztion implikazioa berrezkoa dela. Tokiko instituzioak, jendeartearena, bebai, besterik, akabo. Zentsu honetan, batzordeara eramasetu zenean, guk proposatu genuen akordio hori bebai gehitzea puntu bat, garrestea, hobeto esan da, Irandeko udalaren konpromisoa errefuxiatuei babesteko herrien sarea partizateko. Azalpenetan, arduradunak bai esan duela. Guk, pentsatzen genuen importantea zela be, ratifikatzea mozio honetan gure implikazio zuzena, Irandeko udalaren implikazio zuzena eta zehatza, eta ez bakarrik eskatzea besteri eta besteri eta besteri. Naiz eta arduradunak batzordean nago zegoela esan, gerok ikusi duguna da ez duzula gehitu. Eskatzen dizuegu hori gehitzea. Hau batez, onartu genuen, arduradunak berritan gogoratu du bere interbentzioan, eta guretza bintzat importante izango zen horretan egotea. ¿Alguna otra intervención? Pasamos a votar. Baiezkoa.
Ezezkoa, da. Eta abstentziorik ez. Por unanimidad se aprueba la moción. Zoi horretua, galdera eta eskariak. Bai. Rafa. Sí, nos alegramos del viaje que se hizo al Sáhara. Se llevó en representación institucional a nuestro pueblo una serie de elementos que se llevaron allí, medicinas, elementos para la gente que tiene bastantes necesidades, y se hizo, bueno, en unos decretos, el pago de los viajes, que se traduce en 2.500 euros, entendemos que eran 4 concejales y un técnico, 4 concejales y un técnico. Bien, en principio, claro, sería de agradecer, bueno, el hecho en sí, evidentemente, de aplaudir y en alguna ocasión poder participar, desde luego estaríamos encantados. Nos quedan un poco las únicas dudas sobre que, bueno, pues igual en ninguna de las actas, yo personalmente que estaba en las reuniones, tuve la ocasión de que se decidiese o se plantease coste de asumir el coste por la institución. En principio, si se puede hacer alguna explicación al respecto, yo entendía, bueno, yo iba venido si hubiera tenido tiempo, pero no llegué a entender este extremo. En todo caso, bueno, pues nos alegra muchísimo la representación institucional que ha tenido el Andrio en este sitio tan dejado a la mano de Dios. Otro tema. Como no hemos tenido ocasión de una comisión informativa de urbanismo, que suele ser bastante densa en general y, bueno, hay siempre temas, si nos interesaría un comentario breve sobre si está avanzado algo sobre la reforma de Acarlanda, que se comentó en anteriores ocasiones, si hay algún avance, revisión de actividades, arreglos, reformas, si se piensa que hay que hacer todas las reformas necesarias para echar a andar la actividad por el ayuntamiento antes de ponerlo en manos de la empresa. Sobre la Cetamundia, se preguntó en la anterior ocasión, creo que quedó sin responder, si se habría solicitado la devolución o paralización del cobro de alquiler de ese espacio. Y yo entiendo que leído el acta del anterior pleno no estaba respondido al principio. Es evidente, no hay actividad ahí porque no ha podido haber, ha habido una serie de obras para decentar, acondicionar adecuadamente. Bueno, la pregunta era muy sencilla, si se había hecho una reclamación a nivel económico sobre los costes de alquiler. En el anterior pleno, si es posible comentarlo, parece ser que, bueno, quedó en el acta reflejado como si Ganemos Erandio no hubiera tenido nada que decir ni en el programa electoral, porque textualmente el responsable de urbanismo dice Ganemos, decía que sí, luego comentaba que no sé, lo hablamos, tratamos, bueno, y luego comenta que, de hecho, tanto el Partido Socialista, Partido Nacionalista Vasco, lo hemos incorporado a nuestros programas electorales, y H. Bildu también. No, en un texto, cualquier persona que lee el acta dice, pues, Ganemos no, que Ganemos sí. Simplemente un poco por la precisión a la hora de hacer intervenciones que después quedan reflejadas en actas. Reiteramos la solicitud de bajada de sueldos dietas. Desde el inicio de la legislatura venimos pidiendo lo mismo.
creo que continuaremos hasta que demos una serie de gestos al respecto, igual nos llevan los 4 años, pero entendemos que debe ser así y esta es la encomienda que se me hace para que transmita este pleno. Como la buena explicación de la comisión de... En principio, un único apunte. Argi eta osein esan nahi dugu, ez dela onargarria ez den eta ez orain. Edozein izan da ere, defendatzen den egitasmo edo proiektua haren alde egiten duten pertsonen kontrako jazarpen polizial eta judizialik. Eta honen inguruan esan behar dugula gure aldetik manifestazio eskubidea egiten dena da behin eta berriro murriztea. Eta nahiko dela noiz arte Carlos Urquijo jaunak eta bere fitotxadarekin noiz arte egongo diren Euskal Herritarren prozesioa audientzia nazionalera. Eta azkenik, esan behar duguna da, momentuz bintzat. Lehenko gunean, prentzaurrekoan adierazi zuten moduan, eta honetako kideek zitazio hori, audientzia nazionalaren zitazio hori desobedientziarekin erantzuko diotela. Eta berez, gehienak ez dira aurkeztu audientzia nazionaleko zitazioa arañon izan zena. Autolegitimoa dena, gure ustez. Zarentzarik ez daukagu. Ez dakigu beraz, datozen ordutan eta datozen gunetan zertartatuko den pertsona hauekin. Erantzustan eta gure azokedarekin ere ez dakigu. Eta zentzu horretan informazioa eta gure kezkabe konpartitu nahi dugu zure guztiekin. Eta mentzeko puntu honekin gure elkartasun osoa adierazten nahi dugu prozesatu edo implikatu dauden kide guztiei aldakoak eta bereziki eranduko osokidearekin. Hori lehenengo puntua zela. Beste gai bat, funtzio publikoarekin eta ja udal gaiak ekin zentratuta funtzio publikoa dena. Lehen horretan ikusi dugu lehenengo dekretuen zerrendan 13 dekreto kontratazio buruzkoa direnak. Eta horretan gero aztertuko ditugu eta komentatu nahi ditugu, baina guretzat ikusten dena horrekin da bai lehenko eta bai oraingo gobernu aldearen enplegu politikaren kontua eraguzkarri dira gaurko dekretoaren zerrendan agertzen dira erarekin. Guk ikusten dugunaren arabera, gobernu taldearen politika enplegu finkorik esortzea, enplegu suntsitzea eta lankideen prekarizazioa sustatzea dela. Eta lehenengo zehaztu nahi ditugu gure eskaerak zeintzu diren. Eta pentsatzen dugu ezinbestekoa dela, erateko udalaren enplegu politika aldatzea, opeak gauzatu eta bakanteak betetzea, lanpostu finko bilakatzea gaur egun aldi baterako programakoa diren lanpostu batzuk. Eta lanpostua betetzeko eta eskapenak egiteko araubideak zehaztea, barne promozioak eta leku aldaketak bideratzeko. Beraz, eskatzen duguna da, datorren eta hurrengo funtzio publikoaren batzordean aztertzea gai hau, behingoz eta konponbidea emateko. Eta azalduko dugu puntu hau, pentsatzen dugulako oso garrantzitsua eta oso larria dela. Lehen esan dudan moduan, dekretuen zerrendan 13 gaudupretazioak jasotzen dira gaur, hilabete honetan 13 jasotzen dira, eta denak dira handi baterakoak. Batzuk egia da, eskapenak egiteko direla eta ados gaude, zelan ez, handi baterako jendea kontratazioarekin. Baina badira beste batzuk gure ustez lanpostu finkoak izan behar direnak. Udalaren plantian eta udalaren lanpostuen zerrendan agertu beharrezkoa. Behin eta berriro esan dugu plantillan beharrezkoa ditugula enplegu arloko lanpostuak eta behargintzako koordinatzailea da horietako bat. Lanpostu hori finkoa izatea proposatu genuen aurrekontuetan onartzeko orduan eta proposamen hori berresten dugu gaur hemen.
Ez da bidezkoa langileak alde bateriko kontratuarekin edukitzea lanean 10 urtez. Urtero kontratuak berritzen. Ez da bidezkoa langileak estres batean edukitzea azken ordura arte jakin barik kontratua berrituko zaien ala ez, 10 urtez. Eta badaude beste bi dekretua ere, 974 eta 975 bi langilearen ordainsariari buruzkoa maila altuagoko eginkizunak egiteagatik. Ez da bidezkoa ere ez. Pertsona batek 2, 3 edo 4 lanpostu betetzea, gaur egun gertatzen den moduan. Maila altuagoko lanak egiten dituzten langileak eskubidea dute, jakina, ordainsaria jasotzeko. Baina ezinezkoa da, ipurdi batekin 3 bolki tapatzea, behar bezalako zerbitzua behintzat emateko. Beraz, lehen hasieran izan dugun moduan eskatzen dugu, eramaten duzuen politika, enplegu politika aldatzea eta funtzio publikora eramatea puntu hau. Beste gai batekin, ziko gara, 3. batekin. Bai pasaden plenoan eta bai idatziz be, sartu dugu kale garbiketaren zerbitzuaren egoera. Ez dakigu hilabete honetan zeu zer egin duzuen ala ez. Bildu zareten ala ez enpresarekin eta informazioa nahi genuen horretaz. Pasaden plenoan komentatu genuen eta zuek badakizue zerbitzu honek ez duela betetzen kontratuen duen iristeak. 2 pertsonak itziago lanean daudela. Ez dakit horretaz zeu zer egin duzuen. Eskatu dezuegu be, egia da be, egintza batzordea ez delago hilabete honetan, baina idatziz eskatu dizuegu batzordera eramatea gai hau. Baina ez eramatea edo zelan gure hartan hitz egiteko. Komiteko jendea be konbitatzea batzorde horretara enpresa batzordekoak, delegatuak, arra joatea eta haiek azaltzea, haiek dakitelako gu baino beto zer gertatzen den. Eta eskatzen dizuegu be urreko egintza batzordera eramatea mesedez puntu hau eta ematea konponbidea. Zeo zer egin bat duzue hilabete honetan, ez dakigula, batzorderik ez delako gor, mesedez be informazioa eskatzen dugu. Beste puntu bat, zelan ez be, aparkalikuena, genditu dena pizkat, aidean. Txartoz bagabiltza, inbizare enpresarekin, badaukazue, edukte duzue, edo edukiko duzue batzarra. Pentsatzen dugu, eta 9 izan zela, ez dakigu, egin duzuen ala ez. Egin bat duzuen, bezetez, informazioa pasatu. Eta pleno honetan bada, asko zobeto, la gente guztia publikoa den, puntu bakarra da plenoa. Orduan, hemen kontatzen bat duzuen, asko zobeto. Eta zehaztu gari dagoenez, oraindik eta berritan ja kontatu gogo be, arduradunarekin, ia datorren asterako idea noziko, konvokatoria daukagun, deialdia daukagun, mai horretarako aparkalekuaren maila berriro biltzeko behin bakarrik bildurelako eta hilabete bat pasata. Beste puntu bat, beste gai bat, Gobernu batzordearen aktan irakurri dugu Orduñezeko ospitalari buruz batzarra egiten duzuela, baina akta irakurrita ez dakigu sartaz den, zer gertatu den batzar horretan. Ez dakigu oraindik zehazmehatz eta ia alkatea dakien eta kontatu galduen pleno honetan, oso toki edarra dela hori kontatzeko, ia erantzio Orduñezeko ospitalera joan beharko dugun, ala ez, sartuta gauden, ala ez, hor zalantza dauden. Eta mesedez, Josep eskatu negezugu horretaz sartu zuen informazio guztia pasatzea oso gai importantea delako. Hausokide guztientzat. Beste gai bat, goldeak historikoki izan dira gure herrian, goldeak batez ere Altzagan eta Osoen aldean. Gaur egun mantentzen dira, gai Tartakaldean, gai Markoloen buruan, eta gustatuko litzaiguke eramatea be bai gai hori horreko batzorde informatibora, ia zer gertatzen den batez ere Tartakaldean hainbeste diru sartu denean, hori konpontzen eta jarraitzen direla goldeak alde horretan. Hausokideek
benetan kokotaraino daudela norbanateko moduan. Ia pasagari konponbide bat definitiboa emoteko. Eta azken puntu moduan, ogasunarekin lotuta dagoena, eskatu genuen orain 2 hilabete idatziz, eskatu genuen orain 2 hilabete alkateak dagoen gastua eta hori zehaztea eta informazio gehiago partida batzuei buruz. Ez dugu jaso informazio hori 2 hilabete pasata. Ez dugu zalantzan jarri nahi egin dituzuen gastuak, baina mesedez, eskatzeko dugu informazioa orain 2 hilabete, emon. Ez da beharrezkoa gainera batzarrarik egotea horretarako, hori korreo batetik egiten da. Ez da egiz. Askona. Vamos a intentar entre todos contestar a las máximas preguntas posibles. Igual alguna no queda contestada de la forma más correcta porque las preguntas también necesitan de algunos datos concretos que quizás aquí ahora mismo no los tenemos como siempre, ¿no? Por eso yo siempre invito a la gente, a los grupos políticos, no a la gente, perdón, a los grupos políticos y a las personas integrantes, pues que algunas de las preguntas se hagan en comisión, porque seguramente que habrá técnicos y habrá más herramientas para poder contestar de forma más clara, ¿no? Con respecto al Sáhara, pues efectivamente, Rafa, no es ni la primera, ni espero que sea la última vez que este ayuntamiento de forma institucional esté presente allí. Aquí hay diferentes grupos políticos y el contenido que quiere trasladar. Si en aquel momento no quedó muy claro, pues bueno, será por falta o una equivocación en la intervención. Pero bueno, aquí nadie dice qué tiene que decir cada uno. Si lo quieres en otro momento, pues lo aclaras, o no sé, no he entendido esa intervención. Con respecto a los expedientes de urbanismo, pues claro que estamos intentando agilizar cada día más y nos puede decir, he hecho alguna cuestión sobre lo que pasa es que también hablar de expedientes de forma general pues tampoco va mucho más allá. Tenemos que concretar algunos, ¿no? Porque expedientes en urbanismo, pues fijaros la cantidad de expedientes que hay. Unos atrasados, otros no atrasados. Efectivamente, vosotros ponéis el ojo en aquellos que están atrasados, lógicamente. Pero hay cantidad de expedientes que están atrasados y que siguen su proceso como cualquier otro expediente que tienen su recorrido y que se están tratando adecuadamente. Hoy, si nos puedes decir algo. Sí, un poquito ahondar en lo que acabas de plantear, Rodrigo. Es decir, lo primero que pedir es concreción en cuanto a la pregunta concreta. En este sentido, porque, claro, en cuanto a obras menores, estamos ahora mismo a cero. Es decir, no hay ningún expediente de obra menor que esté pendiente. Tampoco en cuanto a las comunicaciones previas de actividades en suelo urbano. Así que en ese sentido, lo primero que hay que hacer es centrarse para luego poder plantear la pregunta adecuada. Y date cuenta que en cuanto a lo que ha planteado Joseba, el Departamento de Urbanismo tiene en torno a 500 o 600 expedientes al año. En ese sentido, primero, concreción, y luego es eso, estamos en la pregunta concreta. Con respecto a Bildu, pues el primer punto, no sé ni quién es la persona, sinceramente. Me gustaría saberlo. Con el tema de personal, de función pública, OPEs, vacantes, pues efectivamente sí que es cierto que en este ayuntamiento pues estamos siendo pues dilatadamente muy lentos con el tema de cubrir plazas, no cubrir plazas, ¿no? Y lo que ha dicho que es importante que intentar cubrir 3 sillas con una persona, o 3 puestos con una persona, pues no es de agrado por parte de nadie, ni por parte de los técnicos, ni por parte nuestra, pero cada caso pues tiene unos condicionantes y unos tratamientos diferentes, ¿no? Y sí me gustaría que esto se tratase en comisión para poder aclarar, porque no voy a empezar aquí a decir pues aquellos
puestos que son de carácter nacional o que no lo son. Bueno, pues cada uno tiene unas vicisitudes diferentes para cubrirlas, ¿no? Intentaremos que a lo largo de este mandato, que se van a dar más casos y de puestos, todos son importantes, pero de puestos de mucha responsabilidad, los que podamos cubrirlos poco a poco. No sé cómo, algunos la verdad que son difíciles de cubrir porque no hay, pero otros se intentará y se cubrirán. No obstante, vuelvo a repetir, es un tema de contenido como para poder tratarlo en comisión y poder desarrollar pues, todas aquellas vacantes, por qué nos ha sacado la OPE, por qué se ha sacado de qué forma, qué recorrido tenemos, hasta dónde se puede sacar, cuánto se puede sacar. Creo que es un tratamiento que hay que valorarlo y seguramente que Irache lo hará bien e intentará buscar los caminos que Irache y todo el equipo de gobierno. Con respecto a la empresa de limpieza, pues efectivamente sí hemos estado con ella. Hay algún puesto por ahí vacante, efectivamente, se les ha trasladado. Hay alguno que no ha tenido alguna sentencia por medio. Pues, creo que también sería bueno de poderlo tratar en comisión. Con independencia de lo que acaba de plantear el alcalde, por mi parte y por la del subdelegado, también comentar que la semana pasada, el miércoles concretamente, víspera del Jueves Santo, mantuvimos una comida de trabajo con el presidente del comité de empresa, a nivel propiamente laboral, en este caso de los trabajadores. Bueno, como siempre, hay diferentes opciones y diferentes opiniones, dependiendo si hablas con la empresa o hablas con los trabajadores, pero bueno, nosotros estamos al medio, tenemos que velar por el servicio, intentaremos hacerlo lo mejor posible, obviamente, para que lo que está firmado y lo que está contratado con la empresa se cumpla y por medio no se quede ningún trabajador colgado. En ese sentido, sí es cierto que EH Bildu ha planteado que acudan representantes del comité de empresa a la comisión. No es mi voluntad como presidente de la comisión, en este caso, llevar al comité de empresa, por varias razones. La primera, entiendo que es una cuestión puramente de gestión, y la segunda, porque si llevamos a representantes del comité de empresa, también tenemos que llevar a la empresa y tenemos que llevar al técnico de medio ambiente, lógicamente, para ver las diferentes opiniones que se pueda ver. Entonces, eso se convertiría propiamente en un guirigay bajo mi punto de vista, lo cual no obsta o no quita para que lo debatamos políticamente. Y bueno, y es cierto también, ya para aprofundar lo que acabo de comentar, que por parte del técnico de medio ambiente no existe un informe negativo sobre el incumplimiento de la propia empresa. Y también, para concluir con mi intervención en este punto, decir que teníamos una valoración de la ciudadanía en torno a un 7 sobre el limpieza viaria hará 3 años, se bajó hasta un 4 y ahora mismo creo que estamos rondando otra vez el 6, un 5 muy alto, con lo cual creo que se está trabajando un cambio por parte de todos ustedes. Ya a petición expresada del alcalde, como hemos visto, también comentar sobre la cuestión del aparcamiento. Esto lo hablamos tú y yo la semana pasada, en una conversación informal. Sabes que es mi voluntad convocar nuevamente la mesa de trabajo a partir de la semana que viene, el lunes 4 de abril, por razones obvias de Semana Santa. Y bueno, esperemos que sea fructuosa y productiva esa propia reunión. Nosotros ya sabes que como equipo de gobierno también en la última mesa de trabajo nos comprometimos a llevar un proyecto, a llevar presupuesto, ya lo tenemos hecho. En ese sentido, pues os invito a que todos llevéis vuestra propuesta. Vamos sabiendo que vosotros ya habéis hecho propuesta. Lo analizamos y lo vemos. Y ya concluyo con el tema de Tartanga. El tema de Tartanga tenemos un problemón que se ha resuelto a medias, toda vez que antes convergían las fecales junto con las pluviales. Ahora mismo las fecales están resueltas, era lo más preocupante, pero pues bueno, nos queda lo de las pluviales. Hay que seguir trabajando. No es fácil, las bombas que tienen consorcio, pues hay algunas veces que funcionan, otras que no. Bueno, habrá que dar una solución técnica. La solución técnica pasa por parte de esta ayuntamiento. Ya está trabajando desde varios servicios, concretamente la arquitecta ya tiene alguna idea y entendemos que de aquí a un año, en el siguiente, sobre todo por la inversión que supone, pues bueno, se pueda dar una solución que sea positiva a todos los vecinos de... Bakarrik handi gutxo bat, ibiza entrepresarekin egon zarete, eta akordioa lortu duzue? Bai egon gara, bai. Ez da inbiza. Ez, dinet, aparkari buena, Aparkari buena.
Sí, estuvimos el martes, tal y como te comenté la semana pasada que íbamos a mantener la reunión y bueno, yo creo que lo procedente y lo productivo también es que en la reunión de trabajo que mantengamos la semana que viene, pues bueno, nos informemos entre todos cuáles son los avances que se ha tenido. Creo que es lo mejor. Siguiendo con los puntos, tema del hospital de Urduliz. Vamos a llevar a la hospital de Urduliz, Adolfo, bueno, fue uno de los primeros consejeros del primer gobierno vasco, por eso se le ha puesto el nombre, y fue fusilado en una de las zonas limítrofes de la zona esa. O sea, yo tampoco sabía, ¿eh? No me acuerdo cuál es el nombre concreto, Alfonso, Adolfo, no sé. Pero lo diré, bueno, me parece así, el otro, el hospital de Urduliz, un nombre propio. Pues efectivamente se tuvo una reunión de todos los... Espinosa. Tuvimos una reunión con el consejero y con la directora de la OSI y bueno, y con algunos técnicos más de Osakidetza, así como el gerente y demás. Estuvimos presentes pues todos los municipios que en principio estamos afectados, que son pues, todo Uribe Costa, Vialde, Matica, Fica, Sopelana, Urduliz, Ungecho, Leioa, Erandio, Nemoy, bueno, pues todos, ¿no? Igual me dejo alguno. Estuvimos presentes todos los alcaldes o alcaldesas y bueno, pues transmitió cuál era la inversión que se había hecho allí, cuáles eran los gastos que se iban a cometer anualmente en ese hospital. Bueno, parece que ellos ya han hecho ya una reestructuración en el sentido de que mucha gente trabajadora de Osakidetza que estaba en los ambulatorios de la zona ya pasan de ser de la OXI de Cruces, pasan a estar ya en la OXI de la zona de Urduliz, el hospital de Urduliz. ¿Y a Erandio qué le va a tocar? Pues a Erandio le va a tocar estar en Urduliz, en principio. Yo le hice un planteamiento en su momento al consejero. Han llegado este plazo de vacaciones, intentaré estar otra vez con él, porque al principio también Chorrierri y toda la zona iba a venir por Urduliz y ha quedado en la zona de Cruces, ¿no? El hospital de Cruces. Sí que es cierto que los dos tenemos ahí muy cerquita, el hospital de Cruces y de Urduliz, pues aunque tengamos el metro y unas comunicaciones buenas, pues bueno, tenemos un poco más lejos, ¿no? Pero también es cierto que, bueno, que las inversiones que Osakidetza ha realizado, que estamos hablando del primer hospital que ha invertido Osakidetza directamente, porque todos los demás hace 33 años los coge prácticamente con proyectos de salud, pues realmente también hay que, pues bueno, darle un poco de vida a esos 65 millones de euros que tienen de inversión ese hospital, ¿no? Se va a empezar prácticamente en junio y habrá un proceso de adaptación pues, por etapas hasta finalizar en julio, o sea, perdón, a finales del 2017. Se comprometió Osakidetza a dar información a todos los vecinos y vecinas afectados por ese cambio. No sé cuándo lo harán. Yo a partir de la semana que viene intentaré tener más información aparte de la generalista que nos dieron allí. Y bueno, en principio estamos dentro de la OXI de Urduliz. OXI es Organismo Sanitario Integral. Yo tampoco lo sabía, pero bueno, si alguno hablar de esos temas. Dale charla, y con el tema de gastos e información, pues bueno, me pondré con el interventor, ver cuáles son las preguntas concretas y se os dará todo tipo de información de los gastos. Y no solamente de hace 2 meses, sino que lo que pretendáis de aquí en futuro, no hay ningún problema. Rafa, brevemente, ¿eh? Muy breve, verdad. En el anterior pleno, que donde está reflejado, entendemos, por lo menos un par de compromisos, entendemos. En uno era el alcalde se comprometía a escuchar a Iñaki Susunaga, la persona que
se comentaba en el anterior aparecía recibida como una persona que no sabemos si se lleva a cabo, si se ha realizado. También hubo algo al respecto, no solo de Garbiker, o tenemos Vise y demás, sobre que efectivamente se hará un control más exhaustivo, no solamente a esta empresa, sino a todas, y seguramente, lo adelanto, lo voy a proponer, es que cada una de las empresas ponga un responsable nominal para que el responsable de ayuntamiento esté en contacto continuo, etc. No sabemos si se ha cometido este planteamiento, nos parece excelente y que podría dar buenos resultados, bien llevado. Y dos apuntes. No sé si al respecto de las modificaciones de valores catastrales, la incidencia que tendrá en el IBI, si se está trabajando ya los porcentajes que se van a aplicar, exactamente en la horquilla reducida para este año, si ya se ha planteado, son fechas para hacerlo, exponerlo, supongo que será en la siguiente comisión de Hacienda, que hemos tenido ocasión en este periodo, porque es bastante interesante que nos hacen aportes sobre la parte de IBI, pero bueno, hay otras cosas un poco más oscuras, que si no se tratan bien podrían dar sustos a la hora de recibir los recibos, ¿no?, de estos impuestos. Y por apuntar y concretar exactamente era sobre la empresa, era sobre la empresa que se comentaba en comisiones informativas, que iría trabajando o acelerando o permitiendo desatascar los trabajos en urbanismo. Literalmente era eso, si se había puesto en marcha algo, porque si no, nos alegramos muchísimo además de escuchar que tenemos limpio el espacio de como he comentado, contratos menores, obras menores, y que bueno, pues estamos bastante adelantados, con lo cual igual nos ahorramos el dinero que se iba a destinar a esa empresa que iba a desatascar expedientes, y de eso nos alegraremos todos y todas. ¿Y es que? Vamos a ver, el tema del compromiso que adquirimos con ello, que efectivamente se le ha llamado y va a estar presente en la próxima comisión. Con los responsables de los nominales de las empresas no he hecho nada. Así, claro. Con los valores catastrales efectivamente se está trabajando, se está haciendo simulaciones y se están viendo todas las posibilidades que tenemos, el abanico de posibilidades que tenemos, que como no, hay que pasar por comisión, hay que aprobarlos en pleno, hay que notificar a la Diputación para que la Diputación aplique el tipo de gravamen que nosotros vamos a aprobar, no solamente en vivienda, en comercio, en industria y en el resto de los edificios, ¿no? Se está trabajando y se están haciendo simulaciones. Los técnicos están a día de hoy intentando pues, tomar una muestra de diferentes ubicaciones, sobre todo en aquellos casos que son pisos, en este caso, edificios y zonas industriales, o sea, todas las industrias también, pero se está trabajando. Esto sí que tiene un recorrido, porque para finales de junio tendremos que tener aprobados y tenemos el equipo para poder, efectivamente, en mayo, me están diciendo que en mayo seguramente que habrá que traer a este pleno el dictamen o la aprobación de esos, no de los valores catastrales, sino de los tipos de gravamen que vamos a aplicar a esos valores catastrales, que están modificados o que se están modificando. Para luego notificar, vuelvo a decir, a Diputación, y que Diputación pues traslade a cada vecino y vecina la situación en la que va a quedar a futuro. Efectivamente, algunos pagarán, otros subirán, lógicamente. Lo que se está haciendo es buscar un equilibrio, cuestión que desde hace 40 años pues no estaba bien recogidos los valores catastrales. No había muchas diferencias entre diferentes valores de diferentes zonas. Y con respecto a... no sé cuál es la última pregunta. ¿Clientes, empresas? Sí, en cuanto a la empresa, pues lógicamente lo que estoy intentando evitar es eso, hacer una contratación externa para los clientes que están un poquito retrasados y que generalmente suele ser de obra mayor, es lo que estoy intentando evitar. Lo primero que estoy procurando es encauzar el departamento y en ese sentido, pues bueno, si hay que hacer una comunicación, será, y si no, pues bueno, pero bueno, en principio tiempo.
Egunon denori.